Muy bien, hoy estoy yo cubierto. Estás cubierto. Hoy es 6 de abril de 2022. Yo soy Manuel Sevilla, estamos en el edificio Marañón, en la ciudad de Cali, dentro del proyecto Así Llegamos, con la asistencia técnica de Luis Ernesto Loaiza. Por favor, doctor, si usted nos puede decir su nombre completo, tenga la bondad. Robin Biojó Guevara. Doctor Biojó, ¿usted está de acuerdo con que grabemos esta entrevista? Sí, estoy de acuerdo, profesor Manuel. Bueno, ¿y está de acuerdo con que podamos utilizar algunos fragmentos para dentro del proyecto que le he descrito? Sí, estoy de acuerdo y lo aplaudo, además. Me alegra mucho. Doctor, vamos a hacer un recorrido por varios de los puntos que hemos conversado y quisiera empezar por que usted nos contara de su lugar de origen, dónde nació usted y quizás, pensando en que esto es una pieza sonora, si nos pudiera describir una imagen que usted tenga de niño en ese lugar donde nació. Ya. Yo nací en Tumaco. Tumaco, pues en la costa del Pacífico, en la frontera con el Ecuador, una población eminentemente negra, con un pequeño fragmento de habitantes que son descendientes de migrantes de la Primera Guerra Mundial, españoles, italianos, alemanes, holandeses, noruegos, franceses, y de apellidos, por supuesto, pues raros para nosotros allá en el Pacífico. Nazco allí y por una coincidencia de esas malhadadas del destino, el día anterior a que yo naciera hubo un incendio, una conflagración gigantesca que arrasó con más del 50% de la población, en donde las casas que eran de paja y de esterilla, de guadua, las paredes y los pisos de madera fueron incendiadas. No había cuerpo de bomberos y todo se quemó, incluida la casa de mis padres y por supuesto los preparativos para el nacimiento de un nuevo bebé que en su momento era el octavo de una familia numerosa que llegó a ser de 10 hijos. Al día siguiente nazco yo en medio de una pobreza infinita, en una casita frente al mar de la abuelita mía, la mamá de mi mamá, que tenía además unas vacas y coincidió que una de las vacas también dio a luz al tiempo que mi mamá. Entonces el recuerdo que ellos me dejaron fue que yo había nacido mientras al otro lado mugía una vaca parturienta, y ya de niño el recuerdo ya personal es de algo bellísimo. Esa historia previa podría lucir triste pues por la pobreza, pero el recuerdo individual es algo lindo porque Tumaco es una isla, en realidad es un archipiélago en donde está la isla de Tumaco, está la isla de La Viciosa y otra tercera isla que es la isla del Morro, y las tres tienen unas playas inmensas. Las playas del Tumaco mismo se perdieron a través del tiempo, pero para entonces existían estas playas y nosotros de niños las recorríamos diariamente, caminando por ellas, corriendo frente al mar, con la brisa del mar, las palmeras. Había palmas que eran las palmas imperiales, que son unas palmas que tienen un tronco tortuoso, que es veleidoso, yo diría, pero que le concede una belleza muy grande a través del viento, y el paisaje es muy bello. Y eso es lo que yo recuerdo: un palmar gigantesco, una playa inmensa, un mar infinito, un cielo azul y toda la alegría de lo que eso significaba. Entonces yo tuve una niñez muy feliz al lado de mis hermanos, rodeado de muchísimo amor, que creo que ha sido la base de todo lo que se ha podido hacer después. Y ese es mi mejor recuerdo de niño. ¿En qué fecha nació, doctor? Octubre 13 de 1955.
octubre 13 de 1955. Hay un canto que dice: a Tumaco lo quemaron a la 1 y a las 2. ¿Hace alusión a eso? En parte sí, pero este canto en particular hace relación a un incendio que fue provocado por manos criminales, por intereses políticos, con el propósito de no dejar evidencia de todos los prontuarios y las investigaciones que se habían hecho a nivel oficial contra unos políticos corruptos. Y eso fue posterior. Y eso fue posterior, y quemaron la alcaldía, quemaron los juzgados, y en ese tiempo no había fiscalía. Entonces quemaron todo donde pudiera quedar constancia de lo que se estaba investigando. El del 55 fue accidental. El del 55 fue accidental. ¿Y el otro fue en qué año, doctor, más o menos? Corro el riesgo de ser impreciso, pero fue antes del año 90. Antes del año 90. Perfecto. Sí. Aunque la canción pues sale mucho después del 2000. Ajá. Pero seguramente consigna es la información que se va transmitiendo, ¿no? Y entre otras cosas, el descontento del pueblo alrededor de esas injusticias también se ha visto reflejado. Hubo algo que no habíamos mencionado, que fue el Tumacazo. El Tumacazo yo creo que es un evento también para resaltar, pero ya no no bajo la perspectiva de lo que habíamos hablado, porque el Tumacazo fue una situación muy difícil que hubo que manejar en Tumaco por una protesta social. ¿En qué año? 1988. Y de esto sí hay referencias periodísticas muy completas. Muy completas. Uno entra por Google y las ve. Y las encuentra, porque los periódicos hicieron un cubrimiento amplio alrededor de esto, ¿no? Con heridos, hubo impresionante, más de 70 heridos de bala, y los pudimos manejar en Tumaco y operar en Tumaco y salvarlos a todos, ¿no? Fue una cosa dramática el Tumacazo. Volvemos a 1955, usted es ese niño que corre por las playas, poco más adelante ya. ¿Cuándo sale de Tumaco, doctor, y por qué? Yo recibí una educación, yo diría, formidable, porque mis profesores eran personas que sentían el valor de la educación, se comprometían y se entregaban a formarnos no solamente desde el punto de vista académico, sino también desde la perspectiva humana. Y entonces tuve unos profesores en primaria que nos enseñaban el valor de la autoestima, el valor de creer en nosotros. Y yo estudié en un colegio que era el Gimnasio Moderno Pío XII, en donde tenía un profesor que era licenciado, el profesor Dumas Ortiz, y una profesora que era la directora, doña Elena Jiménez Sicard de Lozano. Todos esos son apellidos foráneos, porque ella era hija de inmigrantes, pero ella tenía una buena formación educativa, y desde entonces nos enseñaban muchas cosas sobre historia, sobre geografía, humanidades, y ella es la autora del himno de Tumaco, y era poetisa. Entonces era una persona que cultivaba las letras, cultivaba los artes, y a nosotros nos formaron bajo ese perfil, ¿no? De valorar mucho las virtudes humanas. Entonces hago primaria en ese colegio y luego paso a un colegio ya público, en donde se da una cosa igualmente bella, que es que acudíamos al colegio de bachillerato los muchachos jóvenes los de colegio privado, pues éramos niños de 10, 11 años,
pero los de los colegios públicos que venían estudiantes del campo, de las veredas, de los ríos, de la costa, llegaban con 14, 15 años a hacer primero de bachillerato. Y el colegio era muy exigente en su nivel académico, entonces allí accedíamos los mejores, los de mejor nivel. Entonces allí estábamos chicos de todos los niveles sociales, desde los hijos de estos inmigrantes que tenían recursos, que tenían industrias, los barcos pesqueros, que tenían las enlatadoras, que tenían las piladoras de arroz, que tenían las máquinas secadoras de cacao, que tenían los depósitos para el banano y exportar el banano, los que tenían la industria maderera. Toda esa gente tenía muchos recursos, y estaba también el campesino y el hijo del sastre, como era yo. Mi papá era sastre. Entonces estábamos allí todos, y ahí se daba un sincretismo cultural, emocional, familiar, interesante. Y como todo muchacho, pues vivíamos felices, haciéndonos bromas, riéndonos siempre, pero con un propósito que era aprender. La educación era un norte, educarnos con un propósito claro, que pues podríamos más adelante hablar de qué propósito teníamos cada uno. Están ustedes en ese colegio con la educación como norte. ¿Cuándo toma la decisión de irse de Tumaco? El colegio de bachillerato había tenido una época muy florida, una época de mucho brillo, el Liceo Nacional Max Seidel, fundado por un pedagogo alemán, que el gobierno colombiano lo contrata para educar a los habitantes de la costa del Pacífico, Max Seidel, y él crea el colegio, se lo bautiza con su nombre. Antes se llamaba Liceo Nacional Tumaco, luego se lo bautiza con el nombre de él, y él se preocupa de llevar licenciados en educación de todas las diferentes áreas, y el liceo toma un nivel académico elevadísimo, al punto que los egresados del liceo, que a la sazón no pasaban de 5 o 7 por año, porque el grado de analfabetismo en Tumaco y la costa del Pacífico era altísimo. Cuando yo era un niño, la gente andaba descalza por las calles, como uno ve en esos pueblos del África. La gente se ponía zapatos los domingos para ir a misa. El resto andaban descalzos y con sombreros de paja, porque el sol era ardiente. Y el colegio tuvo una época de brillo, pero luego empieza a decaer, y el quinto y sexto de bachillerato no contaba con laboratorios de física y química para los años 70, que es cuando mi padre toma la decisión de sacarme de Tumaco y me mandan a Pasto a hacer quinto y sexto de bachillerato a un colegio público igualmente, que fue el Liceo de la Universidad de Nariño. La Universidad de Nariño tenía la parte universitaria y tenía un liceo, uno masculino y uno femenino. Como el nivel del colegio era igualmente altísimo, el nivel del liceo de la Universidad de Nariño, no escogían sino a los de mejor desempeño, y de todo el departamento migrábamos para obtener un cupo allí, porque había colegios de buen nivel también, pero eran privados, como el Champañat, como el San Felipe Neri, el Javeriano, que eran colegios privados. Y mucho tiempo después es que el gobierno crea otro colegio de gran calidad, que es el INEM. Pero para entonces el de la Universidad de Nariño era el top. Y los egresados de allí, sí, pero invariablemente teníamos acceso a las mejores universidades del país. ¿En qué año se gradúa del colegio Pasto? En el año 72, 1972. 1972. Y logro presentar las pruebas de ICFES, que ya en ese momento se hacían. Obtengo un puntaje que me permite competir, ¿no?, para acceder a la Universidad del Valle.
Doctor, antes de eso, ¿cuántos de sus compañeros del Max Seidel y cuántos del colegio en Pasto, cuántos eran de la costa? De los del Max Seidel, ¿cuántos terminaron yéndose? Y en Pasto, ¿cuántos compañeros de la costa tenían? Ok. De Tumaco, yéndonos a Pasto, en la misma época, entre quinto y sexto de bachillerato, éramos 4. Ajá. Solamente 4. Porque de todas maneras significaba un costo económico que no todo el mundo podía acceder a esto. 4. Y la otra pregunta es, ¿cuántos terminaron bachillerato en Tumaco? No, en Pasto, de esos que se fueron, ¿cuántos terminaron? Esos 4 que mencioné. Okay. Sí, esos 4 terminamos el bachillerato. Conmigo, ninguno. Yo fui el único en el año 72, pero en el año 71 termina uno más, y luego en el 74 terminan 2 más, que eran los 4 que estaban en esa época conmigo ahí en ese. Y que se fueron a Pasto para poder terminar el colegio. Para mejorar el nivel, sí. ¿Por qué a Pasto? Porque era, en teoría, lo más cerca. Y digo en teoría, porque aun cuando son 300 kilómetros, en esa época eso era carretera destapada. Y el trayecto había que hacerlo a una velocidad, un recorrido de 30 kilómetros por hora, de lo contrario los carros se destrozaban. Entonces era una carretera que, con la lluviosidad del Pacífico, más la falta de mantenimiento, era un tramo de 12 horas. 12 horas para ir de Tumaco a Pasto, y lo mismo al revés. Y por supuesto tenía un costo económico que no todos podíamos acceder a él, y pues volver a Tumaco era en las vacaciones, en Semana Santa, fin de año, pero era. Hoy por hoy pues es otra cosa, ¿no? Son 5 o 6 horas por una carretera que ya está pavimentada. Usted de 17 años más o menos se gradúa, 17, 18 según mis cuentas. No, me gradué de 16 años. De 16 años se gradúa. Ajá. Tiene un buen puntaje del ICFES que le permite acceder a distintas universidades. ¿Por qué Cali? Porque una hermana mía, que fue la que me ayudó económicamente para educarme en Pasto, vivía aquí en Cali y había migrado para trabajar en el sector bancario. Ella había sido empleada bancaria en Tumaco, la trasladan primero a Buenaventura, luego aquí a Cali, y finalmente ella se convierte en la jefe administradora de una de las oficinas de una empresa maderera de Tumaco que se llamaba Cerrillos Iberia. Entonces ella aquí manejaba todo lo que era las compras para la maquinaria, el mantenimiento, los contactos de los dueños y directivos para poder hacer viajes internacionales, manejaba todo lo que eran los manifiestos de exportación, y en ese tiempo el gobierno, es impresionante, el gobierno subsidiaba la exportación de la madera, les daba unos bonos a los madereros por sacar la madera de allá, y ese dinero se quedaba en los dueños, que eran unos españoles. Eran los dueños de esto, y el pueblo pues recibía algo, pero como obrero, su salario como obrero, ¿no? ¿Qué tan frecuente era, ya me habló usted, doctor, de la migración como por motivos de estudio, que fue el caso suyo, pero me habla usted ahora de una migración por motivos laborales cualificados, como el de su hermana? ¿Ese era un caso excepcional o se daba con frecuencia? Recordemos que Tumaco, para entonces, que es lo que yo más conozco y parte de la costa del Pacífico, en ese momento era una población que no tenía más de 45 o 50 mil habitantes. Y el grupo etario en donde correspondería
las personas preparadas que pudieran migrar era un grupo mínimo. En consecuencia, esa figura era extraordinariamente inusual. Personas de esa época que yo recuerde, si migraron en la misma época 4 o 5 personas, es mucho. En esas condiciones. En esas condiciones. ¿Había migración en otras condiciones que usted supiera? Había dos factores más. Por ejemplo, los deportistas salían porque los seleccionaban los equipos. Tumaco ha sido un semillero, ¿no? Una cantera de grandes deportistas, y había futbolistas como Willington Ortiz, estaba Domingo Tumaco González, era otro, había otro que era arquero, que le decíamos la Peladilla, y todos estos, Eladio Vázquez, bueno, un grupo de futbolistas migraron en esa época, y ellos, los equipos, pues los incorporaron, los perfeccionaron, y era eso. En atletismo también tuvimos incluso un campeón de la carrera esta en Brasil, la San Silvestre, que fue Silvio Salazar, que también migra en atletismo. Boxeadores también salían, poquitos. Entonces esto era el deporte. En la parte de la gastronomía también migraban algunas personas porque tenían oportunidad de crear restaurantes acá. Entonces aquí había una cevichería, la cevichería Tumaco, que quedaba en la avenida Sexta, donde empieza la avenida Sexta, cerquita del hotel, cerquita del hotel, ¿Don Jaime? del Teatro Calima. Ah, ok, sí. Ahí quedaba la cevichería Tumaco, ¿no? Y ya luego pues siguen migrando para hacer restaurantes grandes. Hoy por hoy hay otra cevichería aquí que se llama Don Ceviche, y ya son cocineros formados, ¿no? En escuelas de gastronomía. Entonces esto. ¿Qué otras personas migraban fuera de deporte, gastronomía, educación? Y la parte laboral pues era estrecha, ¿no? Pero primordialmente migrábamos por educación, por educarnos, ¿no? Bien. Usted llega a Cali para estudiar en la Universidad del Valle, asumiría yo que en 1973 más o menos. Exactamente, en enero del 73 empiezo la carrera de medicina con 17 años cumplidos, que en el 73 pues cumplí los 78 ya a finales, porque fue en octubre. Entonces con 17 años cumplidos, realmente yo era un chiquillo, pero también tenía compañeros tan jóvenes como yo, porque aun cuando habíamos terminado en el 72 con los 16 años, la universidad no nos permitió empezar inmediatamente, sino que nos tocó esperar 6 meses por una reforma curricular, y empezamos en enero. En esa época había residencias universitarias, las inauguramos porque habían pasado en el 71 los Juegos Panamericanos, y la Villa Olímpica se la cedieron a la Universidad del Valle, porque se construyó en la misma sede de Meléndez. Para ese tiempo, usted está muy joven, pero en ese tiempo Cali se terminaba aquí en la Plaza de Toros. De ahí para allá eran unas fincas donde había ganado, había terrenos baldíos, una que otra casa de hacendados, y finalmente después del río Meléndez estaba el Club Campestre, y ya allí la Universidad del Valle. Y mucho tiempo después fue que construyeron Unicentro, pues que fue, usted conoce, una estrategia comercial, pero también con una finalidad social, porque la Universidad del Valle yo siento que es de las mejores universidades del país, y nos proporcionó un nivel educativo de muy alto nivel, de muy alto rango.
Está usted en ese momento, en 1973, un joven tumaqueño estudiando en Cali. ¿Qué sabía la gente de Cali sobre Tumaco? ¿Qué le decían? ¿Había más paisanos? ¿Usted era un bicho raro? ¿O la gente decía, uy, no, tú ta? Eso es interesante y a la vez divertido. Porque de los chicos que pudimos acceder a la Universidad del Valle, entonces vinieron compañeros que se habían graduado en el Liceo de Tumaco, pero los puntajes les permitían acceder a otras carreras, a filosofía, a literatura y a biología. En eso estaban mis otros compañeros de Tumaco. Pero ellos eran, como les he explicado, mucho mayores porque ellos se habían educado en el liceo empezando más tardíamente. Cuando yo empiezo mi educación formal de kinder de primaria con 4 años de edad, estos chicos cuando entran a primero de primaria viniendo de los campos ya llegaban con 7, 8 años de edad. Entonces estos de acá ya eran mayores, más experimentados, más grandotes. Yo era un chiquillo pequeñito, incluso yo crecí un poco más después. Y ellos eran muy acogedores, muy protectores conmigo. Yo era su amigo querido y además era admirado por ellos porque acceder a medicina, y después fue que me di cuenta, yo no sabía que acceder a medicina era un orgullo para la gente de Cali, para la gente del Valle y para la gente del país. Yo no tenía ni idea de que eso era así, ¿no? Yo sabía que era buen estudiante, pero no sabía que era tan filtrada la cosa para poder llegar a medicina. Y sigue siéndolo, ¿no? Yo después pude corroborarlo. Ese grupo entonces de tumaqueños, ¿era de tumaqueños o era del Pacífico en general? Había del Pacífico también. ¿Y con ellos cómo se llevaban, doctor? Bien, nos entendíamos bien. Pero debo decir que había un fenómeno que para mí era un poquito extraño. Ellos se sentían muy segregados, ellos se sentían muy marginados y, como dice ahora Francia Márquez, racializados. Yo lo que entiendo es que ellos se sentían... ¿Por qué? Porque era una población negra, con otras costumbres, escandalosos, música escandalosa, de gran ruido, de la risa carcajada batiente, ruidosos, con ropas llamativas, estrafalarias. Entonces ellos eran un grupo diferente y en cierto modo eran discriminados, ¿no? Y yo así lo entendía, pero eso lo pueden comprender mucho después. En su momento debo reconocer que yo no era muy consciente. Además, la Facultad de Medicina no quedaba en Meléndez, sino que quedaba acá en San Fernando. Entonces yo me relacionaba con otro grupo de personas y es algo que yo debo admitir que lo he seguido palpando a través del tiempo. La sociedad cae en esas discriminaciones y cae en esos marginamientos y en esos segregacionismos cuando no está bien educada. Pero la ciencia tiene una diferencia muy grande. La ciencia permite entender mejor las cosas. Y es muy difícil que alguien con una mente científica se deje vencer por esos estigmas y por esos prejuicios raciales o sociales. Es muy difícil. Entonces yo en mi facultad nunca, y lo debo decir con sinceridad, yo nunca fui ni marginado ni segregado. Jamás. Mis compañeros, que eran de todos los niveles, de las familias encopetadas de aquí de Cali, incluso extranjeros, venían a estudiar medicina acá. Y también tenía compañeros del Colegio Santa Librada, que eran de mi misma condición socioeconómica y eran queridísimos. Y también ellos físicamente eran de otro grupo racial. Yo era el único negro en mi grupo, que éramos 80 estudiantes. Había otro más que era negro, pero él era un norteamericano.
que había venido en un convenio. Pero yo nunca me vi discriminado ni nada. Y al contrario, tengo y sigo teniendo amigos excelentes, de muy alto nivel académico, que viven en muchísimas partes del mundo, que vienen a Colombia, nos reunimos, nos encontramos y compartimos. Y nuestro mundo es un mundo de amigos, de la parte científica. Yo trabajo en Imbanaco con muchos de los chicos que tenían mucho recurso económico, que llegaban a la universidad en carro, ¿no? Nosotros teníamos que venirnos en el bus blanco y negro de allá de las residencias universitarias, y cuando se pasaba la hora, que no pasaba más el bus, a tirar pata. Y comíamos allá en las residencias y la comida era muy buena, allá en Meléndez. Y había restaurantes de muy buena calidad y a unos precios irrisorios, alcanzables para gente como nosotros, que éramos familias pobres. Pero a lo que voy es a que acá en San Fernando yo nunca vi eso, ni con mis profesores. Los profesores valoraban el nivel académico. Si alguien quería sentirse respetado, que tuviera un gran desempeño académico, y esa fue, como quien dice, la manera de sostenerse y de seguir adelante. Usted vivía inmerso en ese mundo, como usted lo ha dicho, de la mente científica, de las preguntas de investigación, si se quiere, de mirar más allá de distracciones inmediatas por un propósito que usted tenía, que era graduarse, conocer más de esto y todo. ¿Qué tanta oportunidad tuvo de ver el resto de la ciudad y la presencia de otros migrantes en la ciudad? De pronto no cuando estaba usted en la universidad, sino cuando ya se gradúa, ¿qué tan evidente se hace la presencia del Pacífico en la ciudad de Cali? Eso fue progresivo, pero tuvo luego unos picos. En el año, yo viví aquí en pregrado entre los años 73 y 79. En diciembre del año 79 se produce el terremoto maremoto que destruyó la costa del Pacífico con un número impresionante de muertos y destruye las poblaciones costeras, y estas personas se ven sin recursos, abandonadas por un Estado que hizo presencia en un momento, en un pico, y de repeso la población abusada por políticos que las carpas, las donaciones, los alimentos que mandaban a Tumaco, es increíble, profesor Manuel, se lo robaban. Entonces el pueblo, el beneficio de lo que podía haber sido desarrollo habitacional, recursos económicos para mejorar las condiciones, reactivar la economía, mejorar la agricultura, dar apoyo a la pesca, darle oportunidad a que la gente se quedara en su entorno, eso no se dio. Entonces allí viene una oleada de migrantes, no solo de Tumaco, sino de toda la costa del Pacífico. Pero para ese momento yo estoy en Tumaco haciendo rural en el año 80. En el año 81 sigo trabajando como médico general, presento los exámenes para hacer la especialización, los paso los exámenes a la Universidad del Valle a hacer cirugía general como especialidad, y la universidad abre el espacio para el año 82. Cuando yo vuelvo en el 82 me encuentro que ya hay más población migrante, pero ya es una población que viene con necesidades, que viene por supervivencia, básicamente por supervivencia. Y entonces es cuando yo me entero de unas cosas que yo no tenía ni idea que existían acá en Cali, que es que el Cali de la autopista Simón Bolívar para allá había unos barrios que eran de gente, entre otras cosas yo no tenía claro esas diferencias de estratos. Puede ser que viviera yo en un mundo como muy académico, muy metido, entonces esa parte social yo no le paraba como muchas bolas.
pero cuando vuelvo me doy cuenta que hay unos barrios de la avenida de la autopista hacia la que luego se crea que es la Simón Bolívar. Entonces son barrios populares, por decirles el nombre que aquí le dan, pero de la Simón para allá, eso era impresionante, que yo nunca pude ir allá, y ahí es donde me hablan de Agua Blanca, de asentamientos humanos subnormales, y empiezo a ver ya en noticias y cosas, y ahí veo la población nuestra, marginada, sin vías, sin espacios de educación, sin oportunidades de trabajo, sino en el sector de la construcción, como obreros, mal pagados, mal vistos, irrespetados, y eso para mí fue dolorosísimo ver eso. Termino la especialización, entonces la hago del 82 al 85, ya la especialización, pero ya ahí con más conciencia de todo el fenómeno de lo que estaba pasando, ¿no? Y conocedor de que la pobreza era el producto no solamente de los fenómenos naturales, sino de la falta de oportunidades y del abuso de políticos corruptos y de un Estado que no hacía presencia de manera adecuada en las zonas marginadas. Para ese momento, se termina su especialización. Me llama la atención que muy temprano decide usted volver a Tumaco a hacer su rural allá. ¿Por qué hacer el rural en Tumaco, doctor? Mi familia históricamente ha sido una familia con mucha conciencia social. Y mi padre fue un líder cívico, que él no tenía mayor educación, él solo estudió 4 años, entre primaria y 1 año de bachillerato. Pero era un hombre que leía mucho. En ese entonces llegaba la prensa a Tumaco, llegaban los periódicos. De hecho, mi papá tenía la distribución de un periódico que era La República. Y nosotros, siendo niños, ayudábamos a mi papá a venderlo. Nosotros éramos voceadores de periódico en la calle, ¿no? Y lo vendíamos. Mi papá conocía la realidad del país, conocía lo que pasaba allá, conocía lo que pasaba en las ciudades, y mi papá se soñaba con un Tumaco que tuviera luz eléctrica permanente, que para esa época no la había. La energía eléctrica se prendía a las 6 de la tarde y la apagaban a las 12 de la noche. Y los niños, cuando las plantas se dañaban, nos tocaba estudiar con vela. Yo estudié con esperma en las noches. Y nosotros éramos 9 hermanos y la casa era una casa pequeña. Y no había escritorios, ni lámparas para estudiar, ni sillones, nada. Por ejemplo, esto que usted ve, profesor, pues es una misma generación, ¿no? Allá, hace 60 años, y poder ofrecerle a los hijos míos otra cosa. Bueno, el punto es que mi papá se soñaba con que Tumaco tuviera energía eléctrica permanente, que se pudiera interconectar eléctricamente, como después se logró, la interconexión eléctrica nacional, que tuviera calles pavimentadas, que al final se lograron adoquinar, que tuviera alcantarillado, porque los desechos se echaban al mar, entonces el mar se contaminaba, ¿no? Y que tuviera espacios culturales y que hubiera la oportunidad de educarnos allá mismo, que hubiera universidad. Hoy por hoy ya las hay, de ciertas áreas, ya las hay. Pero lo que pasa es que los niveles de los colegios de bachillerato no son muy altos, entonces la población no tiene la misma facilidad para acceder a las universidades de élite, ¿no? Pero siguen saliendo y siguen egresando. Yo tengo ahorita egresados, estudiantes míos, ya médicos, que me los he encontrado en Tumaco y ya especializados, ya incluso en radiología. Fue un gusto, ahorita acabo de llegar de una brigada y encontrármelos y ya trabajando allá. Pero es poquitico al lado de lo que Tumaco necesita, o de la costa del Pacífico necesita. Es muy poquito. Yo sigo soñando con que podemos hacer más. Entonces mis padres soñaban con eso,
lideraban protestas cívicas. Incluso la del año 88 fue liderada por ellos, por la familia Biojó y otros líderes cívicos, pero el Estado la reprimió con violencia. 70, 80 heridos a bala, que yo tuve que atenderlos junto con otros colegas. Y después de eso, pues, finalmente se lograron algunas cosas, pero la conciencia social de mis padres hizo que yo quisiera volver a Tumaco a trabajar como médico rural. Y durante el tiempo que estuve trabajando como médico rural, palpé todas las necesidades, los centros de salud, los puestos de salud. Eran unas casitas allí miserables, sin nada, con unas sillas, con unas mesas horribles, feas, sucias, con ese linóleo, ese plástico envejecido, manchado, con un fonendoscopio y sin medicamentos, sin cómo tomar exámenes de sangre, nada. Digamos, eso era ofrecer salud en esas condiciones era para mi sentir una mentira. Entonces yo me recorrí toda esa costa del Pacífico, desde la frontera con el Ecuador, en un pueblo que se llama Candelillas de la Mar, que queda al frente de Palma Real, y Palma Real queda en el Ecuador. Allí mismo en Candelillas de la Mar hay dos islas, una que se llama Terán y otra que se llama Milagros, bellísimas, porque el paisaje es lindo. Allá queda Cabo Manglares, allá se divide Colombia con el Ecuador. Entonces, digamos, se vive bellísimamente pobre, por decirlo de alguna manera. Y estas gentes conservan su bondad, su entrega, pero abandonados totalmente. Yo iba hasta allá, hacía consulta, iba a los ríos. Allá hay unos ríos que son el río Mexicano, el río Robles, Nerete, los brazos del Patía. Todos esos ríos yo los recorría para hacer consulta. Y en las poblaciones del continente también, todo lo que es Chilbí, Cajapí, Llorente, La Guayacana, Candelillas, Imbilí. Yo llegaba hasta muy cerca de Junín haciendo consulta y me desplazaba en una moto. Y llegaba allá, hacía consulta, hasta cuando entendí que eso no servía. Y de repeso, si alguien hacía, por ejemplo, una apendicitis, había que llevarlo a Tumaco. En Tumaco no había cirujano, sino que había unos médicos generales que operaban unas cosas. Si había una hernia o algo, pues había gente que operara. Pero de lo que a mí me marcó siendo rural y siendo médico general, fue que vi morir pacientes quemados, que no tenían accesos venosos, no había forma de cogerles la vena porque estaban los brazos quemados o el cuello, y no había un cirujano que supiera poner un catéter central, aquí en una vena grande, para poder hidratarlo y recuperarlo, que es de lo que se mueren los pacientes en las primeras 48 horas. Vi morir niños deshidratados en medio de cuadros gastroentéricos, diarreas, vómito, y que no había forma de cogerle las venas porque las agujas para coger una vena de un niño eran más gruesas que el calibre de la vena. Entonces usted tiene que ahí entrar un cirujano, llega al cuello, hace un corte, encuentra la vena más grandecita y le mete un catéter. Y eso salva. Entonces yo vi que todo eso fracasaba, pacientes heridos, personas con sangrados, y yo dije, estimulado por un profesor mío, yo me dije, debo estudiar cirugía, fuera de eso, ¿no? Fuera de ser médico general. Y entonces me hice el propósito, me preparé, 6 meses antes de venir a presentar el examen, renuncié a los trabajos. Por fortuna tenía papá y mamá que me daban la comida y me daban la cama. Entonces yo me dediqué a estudiar porque yo sabía que iba a competir para 4 cupos, para una especialidad. Yo iba a competir con fácilmente 100, 150 personas más para 4 cupos. Y yo tenía que tener un muy alto nivel. Entonces me dediqué a estudiar cosas que durante la carrera no las había aprendido, o porque no las había podido estudiar, o porque no las había visto. Y con los libros, que siempre son un aliado,
me dediqué a estudiar esos 6 meses. Presenté los exámenes y pasé allá en Tumaco, allá. Me sentaba, pero era con un juicio todos los días. Yo estudiaba alrededor de 8 a 10 horas diarias. Derecho. Y presenté los exámenes y por supuesto pasé. Y ya, de ahí vino la especialización. Aparece de manera recurrente, vamos viendo cómo la narrativa sobre el Pacífico. ¿Vos lo apagaste? Lo apagó mi tía. ¿Quieres que lo ¿Podemos prenda? abrir? No, No, es que si abro me entra el sonido del viento. Ah, ya. Pero si quieres lo prendo otro poquito. No, está bien. Si no le hace calor, está bien. Yo estoy perfecto. Está bien. Ok. Aparecen muchas narrativas del Pacífico, doctor Bioham. La narrativa del Pacífico exuberante y rico, la narrativa del Pacífico abandonado, del cual usted nos ha hablado, la narrativa del Pacífico exótico también, y más recientemente la narrativa del Pacífico culturalmente diverso, una suerte de cantera de todo esto. Desde su punto de vista, ¿qué cambios ha notado en cómo desde Cali se lee el Pacífico entonces y hoy? ¿Ha cambiado o sigue siendo para el imaginario de los caleños no migrantes lo mismo? Yo lo analizaría desde 2 perspectivas. Una es cómo se mira al Pacífico ahora versus antes. Sí. Y la otra es cómo se mira al migrante aquí de entonces y de ahora. Sí, señor. Entonces, contestemos la primera. El Pacífico de antes era ese Pacífico idílico donde el caleño de recurso económico se iba a pasar vacaciones a Boca Grande, a un Tumaco de mucha paz, porque entonces no había narcotráfico, no había sembríos de coca ni de marihuana entonces. Y tenían casas, mis profesores tenían casas de campo allá y tenían casas frente al mar, que las mantenían nativos y ellos iban, tenían lanchas. Y conocí tiempo después personas de acá, terratenientes, que tenían aviones, avionetas, e iban a pasear allá al Pacífico, a Tumaco. Y entonces ese es el Pacífico de antaño. El Pacífico de ahora sigue siendo atractivo para la industria, para inversión, pero con un propósito extractivo. Es sacar todo lo que más puedan de allá, y eso es lo que se logra con la palma de coco africano, ¿no? Para sacar el aceite extractivo de la pesca y lo que se pueda del área de la agricultura, ¿no? Entonces, la mirada que se da al Pacífico ahorita ya deja de ser ese Pacífico exótico, bonito, por decirlo así, para mirarlo desde qué punto de vista puede ser útil para la economía. Y ya como para visita y todo, la población que visita desde acá no es la población de mayor recurso económico. Es realmente gente que se va a pasear por transporte público, porque ya son 12 horas en carro desde aquí, mientras que antes eran 24. Y la que puede viajar en avión a pasearse es otra franja, ¿no? Entonces, esa mirada hacia el Pacífico de entonces y ahora ha cambiado de una visión de turismo idílica a una visión de aprovechamiento. Y también pues la gente que va ahora, por ejemplo, para la parte electoral, ir a captar votos de una población empobrecida, ignorante y engañada, ¿no? Pero que es un fenómeno que uno también lo ve por acá en los barrios marginales. Ahora bien, ¿cómo ve Cali al migrante de entonces al de ahora?
al de ahora, yo lo que he percibido es que lo ve con unos ojos de rechazo. Es como lo siento. Hay rechazo hoy lo siento con ojos de rechazo. Se lo acepta en unas muestras culturales como lo del petróleo, pero es segmentario, es por un momento. Se lo acepta en ciertos sectores como la música, Grupo Nietzsche, Guayacán, para que los distraigan. Les encanta el negro nuestro, el del Pacífico, cuando boxea, se hace matar a golpes para ganar un campeonato, o corre desesperadamente para ganarse el atletismo, o mete un gol en un mundial como Leider Preciado, y allí lo admira, pero no ve uno que lo quiera insertar socialmente dentro de sus rangos. No. Yo he recibido invitación para ser miembro del Club Colombia de acá, ¿no? Pero eso no es mi mundo, ese no es mi medio. No. Y yo, sin sentirme pues ni mucho menos acomplejado, ni mucho menos, pero pues eso no es lo mío, ¿no? Que si me invitan porque conozcan cosas de mi desempeño académico, pues bien, pero a mí, digamos, yo no quisiera mirar todo desde mi posición, sino esa global que usted propone. A mí me gustaría un Cali más inclusivo, para usar la palabreja esa de moda, ¿no? Más incluyente, ¿no? Más incluyente porque... Pero entiendo también que de por medio están unas diferencias culturales, sociales, económicas muy grandes, porque el grueso de la población nuestra del Pacífico ha migrado a unos cordones francamente de miseria. Y eso pues es un problema indistintamente de que sean negros del Pacífico o que se nos llegara esto de marroquíes, por ejemplo, como pasa en el Mediterráneo, ¿no? Estas personas del norte de África que pasan en pateras hacia Italia, hacia Francia, España, que se atraviesan ese estrecho de Gibraltar muriéndose, matándose. Si eso mismo pasara acá, y lo que está pasando con Estados Unidos, que estos jamaicanos, cubanos, sí, yo creo que el problema no es tanto el Pacífico como tal, sino que el problema es social, económico, cultural, y que es global. Que aquí lo padecemos, sí, pero habría que mirarlo desde una perspectiva mucho mayor, mucho mejor. En eso que usted dice, que me parece fundamental en este momento de la charla, doctor, usted dice una ciudad más inclusiva, una ciudad que reconozca. Contémosle desde su punto de vista a quienes oigan esta pieza, Cali, ¿qué no reconoce que el Pacífico ha hecho en Cali? Es decir, esta ciudad, desde sus múltiples perspectivas, todos los días se levanta y ve esto, escucha esto, experimenta esto y no sabe que eso venía del Pacífico. Lo voy a decir de una manera jocosa para que no luzca esto, digamos, ni una recriminación, ni un reclamo, porque no me parecería tampoco justo ponerlo en esos términos, ¿no? En el Pacífico, como hay conciencia de esto, entonces muchas veces las mismas poblaciones se automarginan para no verse discriminadas. Entonces se hacen reductos, lo que antiguamente se llamaban los guetos, ¿no? Entonces grupos humanos que se respetan, que se reconocen y que se aíslan. Entonces, entre esos grupos es frecuente escuchar dos cosas. La una, cuando blanco come con negro, o el blanco le debe al negro, o es del negro la comida. Lo dicen de esa manera jocosa y yo me río también, aunque debo decir
que pues yo así tal cual no lo vivo, yo individualmente, pero eso no desconoce la validez del comentario. Eso, uno. Y dos, es que también lo dice la población nuestra negra, la población del Pacífico, es que para que el negro sea reconocido y sea valorado, tiene que hacer el doble. Tiene que hacer el doble. Entonces ya eso es una muestra de cómo la gente se siente. Y eso no es casual, eso no es fortuito. De alguna manera ellos lo expresan porque así lo sienten, porque así lo ven, ¿no? Y la segunda parte de que hay que hacer el doble, yo diría que sí, porque yo conozco muchos profesionales de raza negra y del Pacífico, pues que uno no los ve con protagonismos. Ahora ha habido un poquito de más reconocimiento porque, por ejemplo, Telepacífico tiene unos programas muy lindos de reivindicación, de destacamiento, ¿no? Pero lo que yo no sé es si eso lo ven también los de otras razas o de otros grupos. Eso no lo sé. Nosotros lo vemos porque nos agrada, que pues, qué bonito ver las cantaoras, qué bonito ver la gastronomía, qué bonito ver los artistas, ¿no? Y de vez en cuando que salga alguien en el área científica. Y por ejemplo, usted pudo palpar esa persecución y esa crítica tan horrorosa que sufrió el profesor de Buenaventura, egresado de la Universidad del Valle, que era basquetbolista. No recuerdo el nombre de él ahorita. Profesor Cuero, el profesor Cuero, un hombre destacado, valioso, y por dos cosas, de unas imprecisiones, de unas publicaciones, salir, ¿no? a darle. Sí, eso es una muestra de del esfuerzo que toca hacer para ser reconocido, ¿no? Para ir cerrando y de parte nuestra, doctor, ahorita usted me contaba algo en la introducción de esta entrevista. 30 años presidiendo el Comité de Ética, 25 generaciones de médicos, decenas de publicaciones, una de ellas, además decenas de publicaciones centradas en problemáticas nuestras, ¿no? Balística, paraparesis pástica del Pacífico, lo que usted denominó ponerle la tranca al virus. Esto es meterse de lleno, pues, en literalmente en cosas de vida o muerte. Esa ha sido su huella como hombre de ciencia, pues en nuestro contexto, ¿no? Un comité de ética, usted al frente de esos 30 años, ¿cuántas decisiones no habrá incidido para que se vayan por la ruta que usted considera que debe ser? Esa ha sido su huella. Una huella pues además envidiable y se estará usted muy satisfecho con eso. ¿Cuál considera que sea la huella, haciendo un paralelo? Esa es la suya individual y usted ha sido muy, muy claro y comparto además con usted la ética frente a sus propios logros, porque la comparto yo y usted me recuerda en muchos aspectos a mi padre que comparte esa ética. ¿Cuál cree usted que es la huella de los migrantes del Pacífico en esta ciudad? Yo creo que los migrantes hemos tenido dos aportes importantes a lo que ha sido el desarrollo de Cali. Uno, una franja obrera, una masa gigantesca de personas que han engrosado la capacidad productiva, la capacidad manual de lo que es
todo ese sector de construcción, ese sector de agricultura, los cañaduzales, los corteros, todo eso que es una masa obrera. Eso de todas maneras es mano de obra que debe apreciarse y que debe respetarse, ¿no? El obrero en los países desarrollados tiene condiciones dignas. En América Latina es donde el obrero pues, es mirado de una forma inadecuada. Bueno, hasta ahí esa franja. Pero hay un grupo de personas que hemos migrado y hemos contribuido a lo que es el desarrollo de una ciudad como esta. Lo que yo puedo decir es que mi desempeño a nivel docente con la universidad contribuyó a formar unas camadas muy grandes de profesionales de las diferentes especialidades. En la parte de ciencia, investigación, publicaciones, en la parte ética, comportamental, no solamente con el desempeño personal, sino ayudando a tener un comportamiento ético dentro de una institución tan grande como es la Clínica Imbanaco, que antes era el Centro Médico Imbanaco, con un órgano de difusión que se llama el Boletín Inspiración, en donde analizamos aspectos del desarrollo como la mística, la relación médico-paciente, el valor del dar y del darse como un elemento afectivo que va más allá, la empatía, la compasividad, la vocación de servicio. Fortalecer esos, yo siento que son valores y que de algún modo dejan una huella que permiten aglutinar, que permiten consolidar el desempeño de instituciones y de profesionales. Y a la larga hacer del ejercicio médico, que es lo mío, ¿no? Algo valioso, algo en donde el paciente, los médicos, las instituciones, nos enriquezcamos desde una perspectiva espiritual y humana. Y cuando uno suma todo eso, es una contribución social. Ser capaces de hacer una sociedad, porque si nos respetamos, si somos capaces de tener condiciones dignas, la violencia deja de ser un recurso. Deja de ser un recurso. Eso que vimos a Will Smith dejarse vencer por la emotividad y abofetearlo a Rock, eso para una persona con un nivel de educación y control emocional no es una opción. Como no es una opción apuñalar a otro, resolver un conflicto de tránsito a golpes, levantar una piedra y reventar los vidrios del mío, que es un transporte público, matar a otro congénere, aún por la necesidad de algo económico. Todo eso, al contribuir a desarrollar una sociedad de mejor nivel, contribuye a la paz, contribuye a la conciencia, a mejor capacidad de elegir gobernantes que tengan conciencia alrededor de lo que es servir, de distribuir los recursos. Y yo creo que si sumamos todo eso, una sociedad como la de Cali sí ha recibido un beneficio de migrantes del Pacífico que hemos venido de una manera recíproca a dar de nosotros, a devolver parte de lo que hemos recibido. Y además que lo seguimos haciendo, ¿no? No es cuestión de que recibí, di y paramos. No, seguimos ahí activos, trabajando y sirviendo. Última pregunta, doctor. ¿Usted se siente caleño? No es fácil la pregunta. Pero la voy a simplificar. Yo creo que yo soy, seré y moriré tumaqueño. Pero yo quiero a Cali, ¿no? Hay que hacer la claridad. Yo quiero a Cali y la valoro mucho. Y me enorgullezco cuando veo una Cali con desarrollos urbanísticos. Pues que yo la conocí cuando esto era un villorrio, después del año 71, ¿no? Donde había aquí solo dos calles grandes, la calle Quinta
la carrera primera, y ambas de doble vía, y aquí no había más. Aquí no había más. Todo esto que yo veo desde aquí, todo este poco de edificios, el crecimiento de no, yo quiero a Cali y le agradezco a Cali y a la gente de Cali yo la quiero muchísimo. Y es más, el grueso de las personas que yo atiendo son personas de aquí, de Cali, ¿no? Yo atiendo una franja de personas del Pacífico con muchísimo amor, pero no es que sienta menos amor por la gente de aquí, de Cali. Igualmente entrego mi conocimiento, mi afectividad, mi dedicación. Y lo otro es que yo quiero a Cali de todos los niveles, desde el pobre obrero que no cotiza sino por allá con una EPS que requiere que se lo atiende en el hospital universitario donde trabajé 27 años y los atendía con el mismo amor, con el mismo gusto, las mismas cirugías, la misma precisión en el manejo con la que puedo atender acá a personas de muy alto, directivos, dueños de grandes conglomerados económicos, que personas con muchísimos recursos vienen y igualmente las atiendo con el mismo afecto, con la misma consideración. Pues doctor, usted quiere a Cali, yo estoy seguro de que Cali lo quiere a usted también. Sí, yo también siento eso. Sí. Y cuando he dicho las cosas que son mejorables, porque es que son mejorables, pero habría que entenderlas bien, profesor, habría que entenderlas bien. Digamos, no se puede forzar a que una población que se siente en un momento dado amenazada por turbas, no sienta que necesariamente vaya a tener simpatías por grupos violentos. Yo eso no pienso que deba ser. Lo que creo es que a esas áreas marginadas, si se les da oportunidad en su zona, no se dan esas migraciones. No. Sí. Es que uno va a Buenaventura nomás, que está aquí cerquita. Es terrible. Terrible. Toda la riqueza de Buenaventura se va. Y uno no ve programas formales de desarrollo para la región. Peor Tumaco, que está más allá, en donde ni el puerto lo dragan adecuadamente ni se aprovecha. La carretera de Tumaco al Ecuador, hoy por hoy usted en 2 horas está en el Ecuador en una carretera muy bonita que la lograron construir en un convenio. No la han puesto a funcionar y tendrían que aprovecharla vitalizando el puerto. Entonces, si la gente tiene trabajo allá, tiene fuentes dignas, se le ayuda en la parte de salud, control poblacional visto no como restricción, sino como planificación. Y educación, esto cambia, y cambia de verdad. Imagine usted, mire, en este momento en Tumaco yo acabo de llegar, acabamos de hacer programas de cirugía laparoscópica, que es lo que yo hago por el ombligo, para no tener que cortar. Acabamos de montar 3 torres. Se puede hacer cirugía laparoscópica aún para niños. Tener profesionales que vamos desde aquí a operar. Y entonces la gente acaba de venir acá a buscar salud y cosas si allá se le puede brindar. Y si allá además tienen las fuentes de subsistencia, trabajo, están en un entorno cultural que le es propio, ¿no? El paisaje, todo, su clima, la gente no migraría, créame que no. La migración se da por esos aspectos. Y quienes podríamos seguir migrando, porque es que desde aquí sigue habiendo migración, por ejemplo, a Europa, ¿no? A Estados Unidos y algunos países de acá de Sudamérica, sigue habiendo migración buscando lo mismo, educación y oportunidades de trabajo, ¿no? Por ejemplo, mis hijos, pues los primos de mis hijos han tenido que emigrar, porque uno de mis hijos es artista, es el que pinta esto, que pinta todo eso. Si aquí en Bellas Artes él se quedara, pues yo lo que veo es que los muchachos que salen de allí, ¿qué oportunidad tienen? No sé. Y yo voy a exposiciones y la posibilidad de que por una obra de esas en gran formato
aquí alguien le pague 1.500 euros, yo la veo remota. Yo la veo remota, ¿no? Y César, mi hijo mayor, pues vive en Barcelona, donde hay más oportunidades de cultura. La otra niña, ella es periodista, ella estudió periodismo y estudió comunicación social, pero las personas que de la misma camada de ella, que se quedaron acá, se quedan en una franja allí en donde... Porque uno ve que hay gente que logra cosas. Yo entiendo que esta chica, que también es negra, Mabel Lara, ha logrado cosas. La otra, la Ilia, ha logrado cosas incluso por fuera. Pero mira que ha tenido que emigrar. ¿Ven? Ha tenido que emigrar. Y así tenemos un montón de ejemplos, ¿no? Entonces, y yo veo, porque a mí me habría encantado que mis hijos pudieran dentro de su área hacer algo parecido a lo que yo he podido hacer en el rango de la medicina. Yo habría podido irme, porque yo fui profesor invitado en el Instituto Nacional de Salud en Estados Unidos, en Washington, donde había oportunidades de poderme quedar haciendo investigación y ganando bien, viviendo bien. Pero a mí, yo sentía que tenía una deuda con el Pacífico, una deuda con nuestra gente. Y pues la he ido pagando en la medida en que puedo, ¿no? Y la sigo pagando. Y sigo ayudando, buscando gente que me ayude a pagar, porque es lo que hacemos con las brigadas, ¿no? De llevarlos y apoyar. Conseguimos donaciones, porque la gente sí quiere ayudar, ¿no? Yo no creo que haya una indiferencia hacia esto, pero la gente tiene que liderarlo, acompañarlo. Nosotros recibimos donaciones de Bogotá, aquí la industria farmacéutica, Imbanaco, por ejemplo, nos ha financiado personal para ir y trabajar allá, llevarlos, instrumentadoras. Hay una fundación que se llama Quirón Salud, que regenta las 7 clínicas de Quirón Salud de Colombia, que es capital alemán, pero gestionado por españoles. Y ellos han comprado 7 clínicas en Colombia, entre ellas Imbanaco. Ellos son los dueños. Y ellos saben que si no hay una mirada social alrededor de los problemas, claro, la salud como asistencia es insuficiente. Es insuficiente. Y lo mismo es insuficiente el salario que le pagan a un obrero, o que le pagan a un técnico, o que le pagan a un profesional, mientras no haya una integración, una convicción de que esto es un todo. Mire, los países nórdicos que lo han entendido, que tienen unas ventajas con respecto a nosotros, y yo lo entiendo. Los países nórdicos tienen unas ventajas que son poquitos, ¿no? Son países de 6, 7 millones de habitantes. Llevan mucho tiempo trabajándole alrededor de esto. Ellos han entendido de que el recurso económico tiene que distribuirse. Tiene que distribuirse. Además es que el que más tiene, llega un momento en que ¿para qué quiere más? Si uno como ser humano no se puede poner 4 pares de zapatos al tiempo, por más finos que sean. No se puede poner 6, 7 correas. No se puede poner 10. Si va a volar, viaja en un avión, no en 10 al tiempo. Manejar un carro, casas. Usted vive en una. Se puede ir a un lado a otro, pero... Entonces, las cosas materiales, las personas con buena formación las sitúan apropiadamente. Y esos remanentes tienen que redistribuirse, ya sea o por voluntad propia o porque hay un Estado que se preocupa de los demás. No estoy diciendo de que a todo el mundo se lo iguale, porque las capacidades no son lo mismo. No es igual que se vaya a pensar que una persona, aún teniendo oportunidades de estudiar, tenga que todo el mundo ser profesional, ni todo el mundo tiene que ser técnico, ni todos tendríamos por qué ser obreros. Pero si eso se le da un desarrollo integral, progresivo, bien planeado, cambiamos como sociedad, cambiamos. Pero hay que hacer la tarea, es seguir machacando,
¿Hasta cuándo? Hasta donde nos alcance, neno. Por ejemplo, lo que vos haces yendo allá, estos muchachos, los músicos. Entre otras cosas, necesitamos un gerente para una cadena radial en Tumaco. Ok. ¿Quién pudiera ser? Ahí. Una persona con el perfil que pueda tener contactos para que se relacione con todo el mundo, Cámara de Comercio, el mercado, los grupos sociales, la parte cultural, la parte política, la parte administrativa, que consiga pautas, pero que sea dinámico y que tenga claridad. Y en lo posible, porque en esto hay que tener cuidado, ¿no? Que no aparezca en ningún momento ni resentimiento, porque los resentimientos ayudan al marginamiento, ¿no? Los resentimientos llevan a división, ¿no? Y la sobreestimación de los valores también. Cuando las personas llega un momento en que sienten, no, es que la sociedad me debe, la sociedad tiene que mirarme. No. Aquí es cuestión de que todos pongamos. Aquí es cuestión de que todos pongamos y que todos nos queramos, ¿no? Entonces, necesitamos un gerente. Hay uno. A ver, vos conocés a Beto Murillo, había pensado Conozco a Beto, pero no me parece el más como para ideal. eso. Ya. No, hay uno que se llama Julio Sánchez, él trabaja en la DIAN, Ajá. entonces administrativamente es muy pilo, ya está terminando una maestría, está becado por Manos Visibles en la Universidad de los Andes, Ajá. terminando una maestría en gestión social, Ajá. músico de Bejuco, Ajá. bajista de Bejuco, entonces también con un... Pero él hace esa maestría semipresencial o está en Bogotá. Está haciendo la semipresencial y viaja cada 20 días. Entonces él tiene sede de Tumaco. Sí, él vive Bueno, en Tumaco. contáctamelo, hoja de vida, y Es le tenemos el tremendo. cargo. Y es un tipo brillante. Bueno, ese es y no le damos vueltas. Entonces, digamos, si uno tiene actitudes, profesor Manuel, como esto que estamos hablando, ¿no? En donde la oportunidad se abra, se premie al más capaz, que es lo justo. Esto es una sociedad de competencias, pero que no se olvide del otro, del que tiene menos oportunidades y del que tiene menos capacidad, y que a ese otro se le abran opciones. Eso es más o menos mi filosofía y le apuesto a eso. Yo me sueño con que eso sea dable, ¿no? Y eso hago en todos los hechos de mi vida. Yo me voy por aquí caminando de aquí para allá y compro chontaduros que no me los voy a comer porque no me alcanza, pero yo sé que eso le ayuda a la que vende el chontaduro. Si un día alguien me pide una consulta gratuita, la hago. Si a alguien no le alcanza para poder operarse, yo le regalo la cirugía. Si la EPS no le autoriza, yo consigo que Imbaraco me le autorice y yo lo opero. El que tiene más dinero, paga. Y con eso que paga, pues yo pago otras cosas, ¿no? Pero es más o menos eso. Pero si todos multiplicamos, pues todos damos, todos recibimos. Es así lo que... Y no hacerle daño a nadie, ¿no? No hacer daño jamás, que es un principio médico, pero además es un principio social, ¿no? Primum non nocere. No hacer daño nunca, bajo ningún punto, nunca a nadie, nada. Y eso no quiere decir que uno no haya tenido problemas, conflictos, pero aún en esos momentos uno ser superior, uno situarse en una perspectiva mejor, ¿no? Y esa ha sido la filosofía, y así hemos educado a los hijos, y así vivimos en concordia. Estos muchachos, pues que los vimos nacer, los hemos querido, los hemos acogido, apoyado, y a eso hemos hecho durante toda la familia, con los amigos la misma cosa, ¿no? Compartir, divulgar esa filosofía de vida, y que hasta donde alcance, bueno, pues hasta donde más se pueda. Pues compartimos la filosofía, doctor, sobre todo lo de dar y recibir. Me parece que ese es para mí el elemento central de lo que usted tiene para decirnos. Bueno, cerramos allí. Ok. Muchísimas